el proyecto que hemos denominado Master Plan. Ese Master Plan lo que recibe como insumo inicial de trabajo, de proyecto, son los ganadores del concurso público de ideas de espacio público que se hizo el año pasado. Específicamente en este edificio tenemos 4 lotes, o sea, hay 4 ganadores de ese concurso, y la labor que hemos desarrollado dentro de la Oficina Técnica de Amenidades Urbanas, desarrollando el Master Plan de este sector de espacio público, es básicamente producir una labor de coordinación, conciliación, de insertar como otras variables que no ofrecía el concurso y poder desarrollar como de manera colectiva la construcción de un gran espacio público. El día lunes hemos empezado pues ya con la obra de amenidades urbanas dentro del urbanismo Omar Torrijos, por la cual se viene participando con las instituciones involucradas y la participación de la comunidad. Se quedó de que bueno, que dentro de la obra va tanto para la parte de recreación, la parte de cultura, la parte de deporte y la parte de juego. Una vez que culmine la obra, que son trabajadores de la comunidad, porque también anexamos una mesa de participación social con los voceros del Consejo Comunal y la parte de los 3 urbanismos, Oscar López Rivera y 5 Héroes Cubanos, para insertar cuáles son esas personas que están con este momento que no obtienen un empleo, que son los que estamos haciendo. Máximamente la obra es comunitaria. Está en este caso la Gran Misión Saber y Trabajo. La camarada Isis es una de las, vamos a decir, de las pioneras que tiene los 120 locales, y la OPE, GDC, Gobierno del Distrito Capital, y el Consejo Comunal.